Bienvenidos amigos, hermanos, hermanas, una vez más a mi canal Respuestas Bíblicas. Yo sé que ha sido ya un cierto tiempo que no he puesto ningún video. Por favor me tengan paciencia, pero les prometo que estaré poniendo más videos siempre. Voy a tratar de hacerlo una vez por semana al menos. Y entonces esta parte es la cuarta parte de lo que era el bautismo en el Espíritu Santo, o con el Espíritu Santo, ¿verdad? Diferencia del bautismo del Espíritu Santo. Entonces esta es la cuarta parte. La cuarta parte habla de lo que Jesús prometió, y por eso yo les aconsejo, lo voy a dejar ahí arriba para poder ver la tercera parte. Si no la ha visto, se los aconsejo porque van unidos, quiera que no. Casi la mayoría de las series, de los videos van en cadena, son unidas un tema con otro. Si todavía no lo ha visto, se lo aconsejo que lo vea, y de lo contrario, quédese conmigo. Entonces, como yo les dije, íbamos a estar viendo lo que era el libro de Juan. Juan, hay muchos versículos donde se habla que Jesús menciona el Espíritu Santo. Recuerden que en Hechos 1 él dice la promesa de la cual yo les hablé. Entonces Juan es el que habla mucho de lo que es la promesa del Padre, lo que Jesús habló. Y entonces es lo que vamos a estar analizando, y vamos a comenzar ahorita mismo porque son bastantes versículos. Aconsejo que lo lean en casa y que pues estudien, ¿verdad? Analicen. No estaré poniendo todos los versículos, pero voy a estar tratando de explicar el contexto. Entonces vamos a comenzar con Juan 7, 37, 39. Entonces, aquí vemos que Jesús está en lo que es la fiesta de los tabernáculos, y al octavo día se hacía lo que era una santa convocación para hablar de Dios, hablar de la palabra, ¿verdad? De la Torá. Y aquí lo que Jesús hace es él el que habla, y él se pone, dice: entonces en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto es el comentario de Juan. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ok, entonces Jesús aquí, como les dije, es la fiesta de los tabernáculos, y al octavo día hay una santa convocación. ¿Qué es lo que hace él? Él proclama, y entonces, claro, él está diciendo: vengan a mí, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y él menciona un pasaje que viene de los profetas, porque esta profecía se encuentra en Jeremías 2:13. Porque dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, Israel, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. O sea que Jesús se está comparando con lo que me decía, con las aguas vivas. Él está diciendo que viene a mí, yo soy. Aquí recuerda que aquí en la profecía es Dios que está hablando al pueblo, y Jesús se levanta en la fiesta de los tabernáculos, y él comienza a decir que vengan a él, pues, y que entonces correrán ríos de agua viva. Pero recuerde que él está diciendo que hay una promesa. Miren bien. Dice: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Él está hablando como Dios, o sea, ahí está hablando Dios. Pero dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen. O sea que aquí Juan está diciendo: todavía no había llegado el Espíritu Santo. Y él dice: ¿por qué? Porque Jesús no había sido aún glorificado.
Cuando se habla de la glorificación de Cristo o de Jesús, es más que todo se hace referencia a lo que es la crucifixión. No fue una derrota, no fue nada de eso, sino que ya todo estaba planeado. Pero, ¿verdad? Ese momento fue el comienzo de su glorificación y se los voy a mostrar ahorita en un instante. Hay varios versículos que podrían mostrar lo que es la glorificación de Cristo. Entonces aquí podemos ver lo que es Juan 12:23, pero con el contexto sería eso. No voy a explicarlo, creo que es un poco obvio lo que se dice, pero aquí es los griegos están buscando a Jesús. Entonces los discípulos le dicen que hay personas que lo quieren ver. Su respuesta de él es: Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Pero él sigue y dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, está hablando de muerte, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. O sea que su glorificación con este versículo, en este pasaje, él está hablando de lo que es la muerte, su crucifixión. Entonces vamos a ver en otro más, Juan 13:31. Entonces el 13:31 no voy a leer todo el pasaje, pero el 13 ya Jesús está anunciándoles que él va a morir. Por eso le lava los pies a los discípulos, aquí dice el título, anuncia la traición de Judas. El 31 dice: entonces cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Está siempre hablando de lo que es la crucifixión. Como les dije, el contexto habla de que ya Jesús les está anunciando que tiene que morir, y él anuncia la traición de Judas. O sea que aquí otra vez él habla de lo que es su muerte, ¿verdad? Entonces esa podemos ratificar con ese versículo. Y les tengo un último, que es el Juan 17. Entonces Juan 17 sigue con la narración en la que Jesús les está anunciando su muerte, ¿verdad? Y que les está dando instrucciones y todo. Entonces aquí en Juan 17 él ya ora por sus discípulos y él dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. O sea que podemos ver que la glorificación de Cristo en sí es su muerte y su crucifixión, porque después de eso él iba a ascender al cielo, pues iba a regresar lo que él era, Dios, como dice el Hijo del Hombre que vio Daniel. Entonces a eso también, ese proceso también se refería, pero era a partir de su crucifixión, de su muerte, ¿verdad? Vamos a ir con el otro versículo, Juan 14. Solo voy a leer el 13:1 para tener un poco de contexto, ¿verdad? Pero como les digo, les aconsejo que lo lean en sus casas para poder entender lo que estoy diciendo. Aquí ya estamos con Juan 13:1, ¿verdad? No lo voy a leer todo, sino es solo para mencionarle qué es lo que está pasando. Entonces dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. O sea que esa es la glorificación de este mundo al Padre. Su hora, ¿cuál es? Cuando él iba a morir y después iba a ir al Padre. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Entonces ya el 13 usted lo lee, pero entonces aquí vemos que Jesús, como dice, ya sabe que ya viene la hora, ya está muy cerca y él comienza a anunciar. Y vamos a leer el 14, que es el que nos interesa. El 14 dice 16, 17 y el 26. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Okay. Aquí tenemos que notar que Jesús dice que va a rogar al Padre para que envíe otro consolador. O sea, que es necesario que para que él, en otras palabras, el consolador sea enviado, pues él ya no esté.
Y como les digo, esa es la promesa del Espíritu Santo que Él habla en Hechos 1, que dice que oísteis de mí, la promesa del Padre que oísteis de mí. Ahí está, yo rogaré al Padre, una promesa que tiene que ver con el Padre, y os dará otro consolador. Él dará. Cristo ruega, pero Cristo para que sea otro consolador tiene que irse. O sea que la promesa del Espíritu Santo. Y esto es importante, ¿verdad? Porque no se está prometiendo poder en sí. La promesa es el Espíritu Santo y esa promesa conlleva ciertos dones, lo que es como es el poder y milagros y otras cosas más como la salvación también. Entonces la promesa aquí es el Espíritu Santo. Bueno, hay otra cosa que notar también. Es que dice, porque morará con vosotros y estará en vosotros. O sea que aquí el Espíritu Santo siempre ha estado en la tierra, en la humanidad. Desde el principio, la creación de la tierra siempre ha estado presente. No es que de repente vino la tierra. No es eso. Esa promesa en sí es porque Jesús añade, mora con vosotros. O sea que en este mismo momento está morando con vosotros. Está aquí. Pero después dice, y estará. Es un futuro. Una promesa del futuro en vosotros. O sea que está como dice, dentro de la persona, viviendo. Y solo para añadirles, como dice, el con en griego es meta y puede significar en medio, o sea que porque mora en medio de vosotros. Es lo más que todo la mejor manera que se puede entender, ¿verdad? Pero en sí está diciendo que en este mismo momento el Espíritu Santo está. Pero la promesa, como dice, de que Él les enviará otro consolador, sí, es la promesa de que Él va a vivir ahora dentro de ustedes. Por eso dice, estará en vosotros. Y esa es una palabra que no hay que poner de lado, ¿verdad? Entonces aquí, como les digo, la promesa en sí es el bautismo, pero no es el bautismo como lo consideran más que todo la rama pentecostal, que es como dice el recibimiento de don de lenguas, de poder, de milagros y todo eso, porque recuerden que la rama pentecostal dice la persona recibe el Espíritu Santo y digamos 20 años o 10 años después puede recibir el bautismo del Espíritu Santo y recibir dones, ¿verdad? Pero aquí no hay dos fases, es lo que estoy queriendo enfocarme, no hay dos fases. Jesús dice, mora con vosotros y estará en vosotros. Hay una promesa de que una vez va a vivir permanentemente dentro de la persona y eso es lo que se refiere al bautismo. ¿Cómo lo sé yo? Porque es, como le digo, si no ha visto la parte 3, se los aconsejo, porque en Hechos 1 él dice que es la promesa del bautismo con el Espíritu Santo. Esa es la palabra que lo utiliza. Como dice, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, dice en Hechos 1. Y hace referencia a estas palabras, porque él dice la promesa del Padre que oísteis de mí. O sea que, como les dije, Juan está conectado con lo que Hechos 1, lo que él dice en Hechos 1. O sea que la promesa no es el poder, sino que es el bautismo con el Espíritu Santo y esta es la promesa. Entonces, esa es la promesa para cada una de las personas también. Era para los apóstoles porque no lo tenían. Recuerden que no todos tenían el Espíritu Santo dentro de ellos. Muchas veces los reyes lo podrían tener. Los profetas, los sacerdotes. O sea que, por ejemplo, un buen ejemplo serían también los jueces. Sansón venía la virtud del Espíritu Santo sobre él, pero no permanecía, sino que después se iba, ¿verdad? Entonces, esos son los ejemplos de que no todo el pueblo de Israel tenía el Espíritu Santo y ciertos los tenían, y aún así, si ciertos los tenían, no era todo el tiempo dentro de la persona, sino que era temporal. Entonces, eso es lo que aquí en Juan 14, 16, 17 y 26 lo que se puede entender. Ahora vamos a ir con Juan 15, 26, otro pasaje que habla del Espíritu Santo también.
15:26, bien pequeño, fácil de entender. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre. Recuerden, Jesús dice en Hechos 1, la promesa del Padre de la cual yo les hablé. A quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Esta es la promesa del bautismo con el Espíritu Santo. Entonces aquí Jesús de una vez lo pone más claro. El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Eso es lo que es, como le digo, es fácil. Este versículo es más fácil de entender porque él lo dice claramente. Quiénes son las personas involucradas, ¿verdad? Pero entonces cuando venga el Consolador, o sea que está morando en medio de ellos, está presente, pero tiene que venir dentro de ellos, tiene que estar en ellos, ¿verdad? Y esa es la venida del Consolador. Vamos a ir con Juan 16. Aquí, vamos a ver, dice 5:8. Pero ahora, voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ese es el 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Un versículo bien claro. Creo que no se necesita mucha explicación. Para que venga el Espíritu Santo. Escuche, porque lo que voy a decir ahorita tiene conexión con el próximo versículo que voy a estar hablando. Para que venga el Espíritu Santo, se tiene que ir el Señor al Padre. Esa es la restricción. Si Él no se va, el Espíritu Santo no puede llegar a ellos. Miren. Dice, os conviene que yo me vaya. Él se tiene que ir. Esa es la ascensión. Cuando Él se va, es en Hechos 1, cuando todos ven los apóstoles que el Señor se está yendo. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Él tiene que a vosotros, o sea, nótese también cómo Él utiliza la palabra a vosotros. O sea, como que va a vivir dentro de las personas. Mas si me fuere, os lo enviaré. Él se tiene que ir. Esta es la restricción para la venida, para la promesa del Espíritu Santo. Y como les digo, esto está en conexión con lo que es en Hechos 1. Recuerden, yo sé que lo estoy mencionando mucho, pero es que tiene todo encaja, ¿verdad? Son como los Legos, cuando los pones, todo encaja. Él dice que van a recibir, eso es en Hechos 1, van a recibir la promesa del Padre. ¿Por qué? ¿Pero por qué Él dice eso? Porque Él está a punto de irse. Esa es la ascensión, ¿verdad? ¿Recuerdan que Él se va después que Él dice esas palabras? Él está a punto de irse. Entonces Él les recuerda, quédense en Jerusalén, ustedes van a recibir la promesa del Padre que habéis oído de mí, o que oíste de mí. Entonces, la restricción que Él mencionó en Juan 16, el versículo que usted tiene aquí enfrente, se va a cumplir cuando Él se vaya en ascensión. Este es el bautismo con el Espíritu Santo. Yo no lo estoy inventando. Lea Hechos 1, por eso le digo, les aconsejo que vaya a ver el video 3. Yo sé que me repito muchas veces, pero es que por eso le digo, va en cadena muchas veces. Entonces, dice Jesús que ellos van a ser bautizados con el Espíritu Santo en Hechos 1, porque es la promesa del Padre.
y porque Él está a punto de irse en ascensión. Jesús le dice aquí, Él se tiene que ir, porque si Él no se va, el Consolador no viene a ellos. Entonces aquí ya se está entendiendo que la restricción es que Él se vaya. ¿Y por qué esto es importante? Por el siguiente versículo. Ok, entonces aquí ya vamos para Juan 19 al 23, pero nos vamos a concentrar en el 22, que es el importante. Entonces dice de la siguiente manera: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quien remitieres los pecados les son remitidos, y a quien se los retuvieres les son retenidos. Ok, este pasaje ha sido el pasaje que se utiliza para decir que aquí los discípulos recibieron el Espíritu Santo, pero no habían sido bautizados. Como les expliqué, la rama pentecostal dice: la persona puede recibir el Espíritu Santo, pero luego recibe el bautismo, o sea que recibe los dones de milagros, profecías, lenguas, etc. Entonces se agarra este versículo para decir que aquí este es un buen ejemplo de que los discípulos recibieron el Espíritu Santo. Porque mire, dice: habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Entonces sí se hace ver como que en sí como que él se contradijo, porque como les dije en Juan 16, él dice: yo me tengo que ir para que ustedes reciban el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo venga a vosotros. Y en Hechos 1 él dice: quédense en Jerusalén porque van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Pero como les dije en los versículos previos de Juan, él no está hablando de poder. El poder viene junto con el bautismo. Los dones, pues, podemos decir, los dones vienen junto con el bautismo. Pero en Juan, en todos los versículos, dice, cuando él dice: correrán ríos de agua viva, el que tenga, como dice, que tenga sed y venga a beber, correrán ríos de agua viva. Ahí él no está hablando de poder. Ahí está hablando del Espíritu Santo. Juan lo explica. Él está hablando del Espíritu, que aún no había llegado, para los que dice, para los que creyesen, que o sea, el Espíritu Santo estaba prometido para los que iban a creer. No está hablando de que iban a recibir poder o dones, sino que iban a recibir el Espíritu Santo y que era prometido a los creyentes, pues aún no había sido glorificado. O sea, Cristo no había sido glorificado, no había ido al Padre. Pero luego Jesús dice: yo me tengo que ir para que esa promesa que yo hablé, de que correrán ríos de agua viva, del Espíritu Santo, venga a vosotros. Yo me tengo que ir. Hechos 1 lo confirma. Y eso es lo que él le llama a él bautismo con el Espíritu Santo. Entonces aquí, ¿cómo podemos interpretar este versículo? Porque como que se estuviera contradiciendo. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. El problema radica en que si se toma solo el versículo y no el resto, se puede entender que recibieron el Espíritu Santo en ese momento. Pero no, sino que es una promesa de lo que les había dicho. ¿Por qué digo eso? Mira el 23. El 23 él dice: a quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Entonces, él aquí está hablando de la predicación. En muchos versículos se puede notar eso. Podemos ver que Jesús está hablando de un futuro. Recibid el Espíritu Santo. Él también en unos versículos, no lo mostré, pero él dice: como me envió el Padre, así yo también os envío. Hay que notar algo. Por eso le digo, hay que tener el contexto en mente. Es que él menciona estas palabras:
recibid el Espíritu Santo, así como el Padre me envió, yo os envío. Al quien remitieran los pecados les son remitidos. Él está hablando del futuro. ¿Cómo lo sé? En Hechos 1:3, Lucas menciona de que él estuvo 40 días después de su resurrección. 40 días explicándoles y hablándoles del reino de los cielos, o sea, del reino de Dios. En esos momentos ya había pasado, porque por eso yo puse énfasis en esto. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Este versículo quiere decir que ellos acababa de pasar la crucifixión. Acababa de suceder. O sea que estas palabras no son el día en que se iba a ir el Señor Jesucristo, no. Fue, en otras palabras, al tercer día. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Es que Él les dijo esto, que fueran así como el Padre lo envió, Él los iba a enviar, que recibieran el Espíritu Santo, que le iban a remitir los pecados a que no se remitieran. No se cumplió en los 40 días que Él estuvo con ellos. Ellos no fueron a predicar, ellos no fueron a ¿cómo podemos decir?, ejercer los dones. Ellos no hicieron nada. Ellos se quedaron con Cristo 40 días más. O sea que esta promesa de recibir del Espíritu, por eso le digo, el recibir del Espíritu Santo no es que lo recibieron en el momento, sino que lo que pasó es Jesús les prometió, porque también le dice: a quienes remitieron los pecados les son remitidos. Ellos no lo ejercieron en el momento o los días después. Fue una vez que Jesús se fue. Una vez que Jesús ascendió, ahí es donde todo lo que Él les prometió, así como el Padre me envió, yo os envío, se cumplió después. Recibir el Espíritu Santo se cumplió después. Remitir los pecados o retener los pecados se cumplió después que Él se fue. Todo lo que Él dijo fue después de que Él ascendió al Padre. Entonces ahí podemos ver que cuando dice Jesús, recibid el Espíritu Santo, no fue en el momento, o sea que sopló, no fue en el momento que recibieron el Espíritu Santo. Es la promesa de lo que Él había dicho y Él se lo repite en Hechos 1 después. Lo que es remitir los pecados y predicar, no voy a enfocarme mucho. Se encuentra en Mateo 28, 16, 20, en Marcos 16, 14, 20, Lucas 24, 44, 53. Básicamente estos versículos es cuando dice: id y predicad y haced discípulos, ¿verdad? Básicamente es esto. Él por eso les envía. Remitir pecados y retener pecados. Está hablando de predicar, de lo que es el Evangelio. Entonces, esto es lo que es, se puede ver en lo que es Juan 20:22. Vemos esta parte clara ahora, que es una promesa, no es en el momento. Recuerden, Jesús no mintió. Él les dijo que yo me tengo que ir para que el Espíritu Santo venga a vosotros, pero aquí les sopla y dice: recibid el Espíritu Santo. No estaba mintiendo, sino que solamente les estaba recalcando la promesa, recalcando que iban a predicar, recalcando que, o sea, ahora iban ellos a hacer el trabajo de Él. Como el Padre me envió, yo os envío. Por último, les voy a poner unos versículos que ratifican que esta promesa del Espíritu Santo no es en sí el bautismo, el conocido bautismo del Espíritu Santo, en el cual se habla más que todos los dones. No es eso, sino que es la promesa de que el Espíritu Santo va a vivir en las personas. Como les dije, si el Espíritu Santo vive en la persona, el Espíritu Santo distribuye dones para la iglesia. Eso lo voy a dejar un poquito más para después, pero en sí el bautismo con el Espíritu Santo que Jesús habla en Hechos 1, que Jesús habla en todos los versículos de Juan, son la promesa de que el Espíritu Santo va a habitar en el creyente, como lo dijo Juan en los versículos previos. Entonces les voy a mostrar el discurso de Pedro
cómo se puede ver que es el Espíritu Santo viviendo dentro de la persona, que es la promesa, y no en sí el poder. Aquí es el discurso de Pedro en Hechos 2, y dice en el 16, voy a comenzar con el 16, mas esto es lo dicho por el profeta: en los posteriores días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. No está hablando que va a derramar dones. Habla de dones, por ejemplo, si vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, verán sueños, verán visiones, soñarán sueños. Pero, o sea, la etapa es: voy a derramar mi espíritu y luego van a tener unos ciertos dones. Esa es la secuencia. O sea que la promesa en sí, porque recuerde, aquí Pedro le está predicando a los judíos, dice, lo que está pasando ahorita en este momento que estaban hablando lenguas, es la promesa que fue dicho por Joel. Es lo que fue dicho por Joel: derramaré de mi espíritu. Pero luego, por eso les digo, el bautismo, de lo que prometió Jesús en Hechos 1, de lo que prometió Jesús en Juan, no es el poder en sí, sino es la venida del Espíritu Santo en el creyente. Y aquí está. En el versículo 38 se lee de esta manera. Él les dice, en el 38, pero les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y que recibiréis el don del Espíritu Santo. No los dones, el don del Espíritu Santo. Porque después dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. O sea que el don, la promesa, el don quiere decir el regalo, es el Espíritu Santo. Él dice: arrepiéntanse de sus pecados, bautícense y recibiréis el don del Espíritu Santo. No está hablando de poder. Jesús lo dijo en Hechos 1, recibiréis poder, pero antes tienen que ¿qué? Recibir el Espíritu Santo. O sea que, ¿qué quiero decir con esto? El bautismo con el Espíritu Santo es el don del Espíritu Santo. Es en sí el Espíritu Santo habitando dentro de la persona. Y el Espíritu Santo es el que se encarga de darle dones a la persona. Es el Espíritu Santo que decide. Por eso ya me estoy adelantando un poco, pero es por eso que no todos van a hablar lenguas, no todos van a hacer milagros. Ahí nos dicen: ¿por qué yo no hablo lenguas si soy cristiano? El Espíritu Santo no lo ha dado. Se puede pedir, pero el Espíritu Santo no lo ha dado para esa persona. No lo ha dado. Pero la promesa, ¿cuál es? O el bautismo con el Espíritu Santo, ¿cuál es? Que la persona sea salva. Esa es la promesa. Porque a la hora de la salvación, aquí está dando Pedro la clave: arrepiéntanse, bautícense y serán salvos. ¿Por qué? Porque el don del Espíritu Santo estará con ellos. Va a entrar a ellos. Lo que ellos recibieron en el día de Pentecostés, que ellos estaban hablando lenguas, lo que Jesús prometió en Hechos 1, lo que Jesús habló en todos los versículos de Juan que vimos, eso es el don del Espíritu Santo. No es cuestión de poder. El bautismo no es cuestión de hablar lenguas. El bautismo no es cuestión de tener. No es eso. El bautismo es recibir el Espíritu Santo de acuerdo con las palabras de Jesús. Entonces, esta es lo que habla Juan. Traté de hacerlo un poco rápido. Me tardé un poquito, pero son bastantes versículos y creo que es necesario entender lo que Jesús habla en el libro de Juan concerniente lo que es el Espíritu Santo, la promesa, el bautismo, porque así entonces podemos tener una más clara visión de la promesa del Espíritu Santo. En el próximo video, porque todavía me falta
unos cuantos videos más quizás, pero ya estamos terminando. Estaremos hablando de lo que es lo que es la llenura del Espíritu Santo. Voy a estar hablando de Lucas 4, ¿verdad? Que es donde se agarra el ejemplo de estar lleno del Espíritu Santo en el poder y etcétera. Entonces, espero que les haya gustado, ¿verdad? Yo les aconsejo que estudien, que lean estas partes de la Biblia, ¿verdad? Y entonces suscríbanse para que puedan recibir las notificaciones cuando yo ponga los nuevos videos. Recuerden que tengo los videos en francés y en inglés. Si conocen a alguien de otra lengua, ¿verdad? Y quieren compartir este estudio, lo voy a estar poniendo en francés y en inglés. Y de lo contrario, cuídense mucho, que Dios los bendiga y hasta pronto.